que las dos grandes fuerzas políticas en España, junto con Ciudadanos, hemos de hacer un esfuerzo para hacer una gran coalición, un gran pacto para afrontar los problemas y desafíos importantes. Compartimos el valor y el principio de la unidad de España. Compartimos los valores en relación a cuál es el proyecto de la Unión Europea. Compartimos qué es lo que hay que hacer frente a la amenaza yihadista. Y yo le digo que no. No, un no rotundo. Yo lo que espero, el líder socialista recapacite. Debe elegir ya con quién quiere asociarse. Desde luego lo que queremos es un gobierno progresista y reformista. Un terrible error que el Partido Socialista pactara con Podemos. José Manuel Soria analiza la situación de España. Que una coalición alternativa llevaría a retroceder todo el camino que hemos andado. En el Cascabel. Muy buenas noches, bienvenidos al Cascabel en 13TV. El ministro de Industria y Turismo, en funciones, José Manuel Soria, va a analizar esta noche aquí en el Cascabel la incierta situación política al cabo de una jornada que nos ha dejado datos positivos sobre el empleo en el año 2015, según la última encuesta de población activa. Mal que les pese a los economistas más o menos afectos a la izquierda y a los agoreros que los hay, el paro bajó en 2015 en 678.000 personas, registrando su mayor caída histórica, mientras la ocupación creció en 525.000 puestos de trabajo. Eso era el año pasado, una cifra que no se veía desde el año 2006. Es cierto que según la EPA hay todavía, claro, en España 4.779.000 personas paradas. Estamos hablando de un 20,9% de la población activa. Pero también es cierto, o es menos cierto, que no es menos cierto que ninguno de estos datos, claro, pueden analizarse, pueden comentarse, si no tenemos en cuenta que hemos sufrido en estos últimos 4 años la peor crisis económica que recordemos algunos de los presentes. De ahí venimos y aquí hemos llegado. En estos últimos 4 años, fíjense, el número de parados llegó a superar los 6.200.000. Hoy hay casi 1,5 millones menos de parados que en el año 2013, por ejemplo, según esta última encuesta de población activa. La pregunta ahora es si esta tendencia se va a mantener o en algún momento de este año recién estrenado llegaremos a preguntarnos, como Vargas Llosa del Perú, cuándo se torció, se fastidió la cosa y por qué. ¿Garantizaría un gobierno del Partido Socialista, más Podemos, más el PNV y la connivencia del separatismo, el crecimiento económico y la creación de empleo que se viene experimentando? Buena pregunta, ¿verdad? ¿A quién y a qué le van a echar la culpa, por ejemplo, los economistas afectos a la izquierda y esos agoreros que ahora critican o minimizan cualquier buen dato de la EPA si gobiernan los suyos? Cada vez que, por ejemplo, el paro baje menos, se creen menos puestos de trabajo o incluso suba un poquito el paro. ¿Van a seguir hablando, por cierto, de empleo precario e insuficiente? ¿O como ya gobiernan ellos, van a valorar con esperanza y con mucho optimismo todos los datos que vayan dejando las EPAs futuras? Bueno, pues a propósito de estas cuestiones, que las vamos aquí a comentar lógicamente esta noche, queremos plantearles la pregunta del barómetro. Paola Sánchez, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Por ahí van los tiros de la pregunta de esta noche. Se trata de la mejor EPA de la historia, eso ha dicho Mariano Rajoy, que también ha señalado que falta mucho, que queda mucho por hacer, y también ha recordado que cuando él llegó al gobierno, la EPA aumentaba en 500.000 personas. Eso ocurría cuando llegó al gobierno. Ahora que se podría ir, ¿qué es lo que va a pasar? Por ahí queremos preguntarles hoy a ustedes. Por eso la pregunta se la enfocamos así: si cree usted que el PSOE y Podemos crearán más empleo que el Partido Popular. ¿Lo creen? ¿Cree que es posible? Tienen que llamar al 905-855-001 durante todo el programa. Que creen que no, mismo teléfono acabado en 002. Y para hacernos llegar su opinión sobre esta pregunta, sobre la entrevista, sobre cualquier cuestión que ustedes quieran, ya lo saben, abran sus tablets, sus cuentas y nos escriben a @elcascabel13tv. Muy bien, gracias, Paola. Está muy bien. Bueno, esa es una pregunta que vamos a comentar, sin duda, esta noche aquí en el programa. Comentaremos todo esto, supuestos en cualquier caso, hipótesis en el contexto en el que nos encontramos. Esto es, estamos pendientes de los pactos, de los acuerdos que posibiliten la gobernabilidad de España o la repetición de las elecciones. Eso va a depender de cómo se den las consultas que el rey inició ayer y que concluyen el próximo martes. Entonces veremos si estamos un poquito más cerca de un gobierno o estamos más cerca de una repetición de las elecciones. Esta noche me acompañan Carlos Cuesta. Buenas noches, Carlos. Muy buenas. Buenas noches, Graciano Palomo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Diego Sánchez. Buenas noches. Bienvenido, Diego. Y por esta parte, Miguel Ángel Rodríguez. Buenas noches, Miguel Ángel. Chencho Arias, buenas noches. Un placer. Y Ricardo Martín. Buenas noches. Un placer. Gracias. Bueno, señores, pues vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida comenzamos. Hasta ahora mismo.
Es un dato magnífico, todavía queda muchísimo por hacer. El señor Rajoy ha sido la persona que ha conseguido pasar de una EPA como la que yo le decía que teníamos en el mes de enero del año 2012 a la que tenemos actualmente. Esta noche analizamos los datos de la EPA en El Cascabel. Encuesta de población activa del último trimestre del año 2015 que confirma que durante el pasado año el paro bajó de una forma extraordinaria y contundente. Una cifra récord incluso, 678.200 desempleados menos. Ahí lo tienen ustedes, la mayor caída de la historia. Es además, digamos, la vez que se han experimentado efectivamente los mejores números en cuanto a caída del desempleo. Paralelamente se crearon 525.100 puestos de trabajo, una cifra que no se veía desde el año 2006 concretamente. La tasa de paro se sitúa en el 20,9%, casi en el 21%, y es cierto, como antes decía, que todavía tenemos 4.779.500 personas que están todavía en el paro, desocupadas. Pero bueno, hay que poner estos datos, analizarlos a la luz de dónde venimos. Claro, que estamos hablando de algo que se produce en una trayectoria que ha dejado en el camino la sangría de parados más grave y más preocupante y más enorme, más grande de la historia de nuestro país reciente, ¿o no? No sé, Antonio. Estamos hablando de que llegó a 6 millones, superó los 6 millones, 200.000 parados en una de las EPAs del año 2013. No sé si se puede volver a ver sí. Perdón, la curva, el gráfico que habíamos puesto, porque hay una cosa importantísima, el año en el que se aprueba la reforma laboral. Porque esto tiene una cuestión, ahí lo estamos viendo. El gobierno del Partido Popular llega, las votaciones son en noviembre de 2011, ¿verdad? Sí. El gobierno no se conforma hasta las Navidades, es decir, empieza a funcionar en el año 2012. Lo que ha durado una lacra brutal, una amenaza brutal, con un sistema totalmente destrozado, un sistema laboral que no permitía crear empleo más que con niveles del 2,5% de crecimiento del PIB, dura un año en subida de paro. Y a partir de un solo año es de las recuperaciones más rápidas que ha habido en el mercado laboral. Pero no hablo de en España, hablo de en la historia de la economía mundial. En un año se le da la vuelta a una crisis que se sumaba nuestra crisis, nuestra burbuja inmobiliaria, nuestra burbuja de las cajas a una crisis internacional. En un año se le da la vuelta. Lo digo por toda la gente que cuando algunos decíamos la reforma laboral sí va a permitir la creación de empleo, se nos echaban encima y nos decían no, va a ser la destrucción del mercado laboral. Con esa fórmula no se puede. Si usted flexibiliza el mercado laboral se van a destruir más empleos. Y era toda una argumentación que era un poco esotérica, que decía no, es que el empresario está deseando echar a la gente. Pero ¿cómo va a estar un empresario deseando echar a la gente? Lo que está es deseando contratar gente, porque por cada persona que contrata genera más beneficio. Si es que es una cosa de lógica. Es porque le va bien el negocio. Bueno, pues la receta es evidente que ha funcionado. Entonces yo le pediría a toda esa gente que aparque el sectarismo. Esto no es cuestión de ideologías, es cuestión de qué funciona y qué no funciona. Y cuando empíricamente, y aquí se ha visto, algo funciona, lo que tenemos que hacer, los que tengamos una ideología, los que tengan otra y los que la tengan medio pensionista, es asumir la realidad de los hechos. Nos sobra sectarismo en España. Mira, y nos falta experiencia. A propósito de eso, le voy a preguntar a Diego Sánchez de la Cruz, como analista económico del programa hoy. Mira, un economista, hombre, amigo de... porque ha venido en algunas ocasiones al programa, José Carlos Díaz, dice... Esta EPA nos permite explicar el desplome de votos del Partido Popular en las pasadas elecciones y la inestabilidad política que ha generado Rajoy. Inestabilidad política que ha generado Rajoy, no lo demás, Rajoy. El nivel de empleo es similar al del año 2011, cuando Rajoy llegó a la Moncloa. No sé, parece que se olvida, por ejemplo, el amigo José Carlos, que el empleo... A esto me refería yo con lo del siguió sectario. Perdiéndose a raudales y que la sangría fue tan bestial que en el año 2012-2013 llegamos a alcanzar 6.200.000 parados en España. Hoy tenemos 4.700.000, o sea, 1,5 millones menos. Y él concluye de esta forma. Por lo tanto, la pasada legislatura ha sido perdida para salir de la crisis porque la tasa baja, la tasa de desempleo baja por, hombre, la huida de los inmigrantes. Bueno, pues... A ver, ¿qué te dice todo esto, Diego? Porque yo, claro, no sé qué van a decir ellos cuando gobierne el PSOE con Podemos y gobierna. Mira, y lo que salga sí la EPA. lo que sí a ver sabemos, cómo maquillan las cifras. Es que lo que sí sabemos es lo que dijo José Carlos Díaz que iba a pasar, y es que el paro iba a llegar al 28%. Entonces yo no sé tampoco por qué debemos tomarnos demasiado en serio lo que sigue diciendo. ¿Cuánto dijo que iba? 28%. 28%. Él dijo que en esta legislatura llegaríamos al 28%. ¿Te acuerdas, José Carlos, de cuando decías que el paro iba a llegar al 28%? Pues bueno, el caso es que ya está por debajo del 21% y sigue bajando. También me acuerdo yo, José Carlos, quizá te acuerdas, de esos artículos en los que hablabas del pura sangre español, que era una economía, que era un pura sangre,
escribía él en 2007, que no tenía ninguna crisis, que no tenía un problema de tener un enorme déficit por cuenta corriente, cuyo déficit fiscal no nos iba a dar ningún tipo de jaleo. Entonces, claro, yo cuando vienen de donde vienen ese tipo de afirmaciones, a mí la memoria lo tengo que recordar, pues aquí compartirlo con todos vosotros, porque es que creo que el pobre José Carlos no ha dado ni una, pero ni una. Y ahora, entrando en materia, se puede hacer mucho artificio con las cifras, mirar para arriba y mirar para abajo, se le pueden retorcer de 200.000 formas. Por eso yo creo que lo más útil es hacer lo que pedía Carlos, ver esa curva que arroja una tendencia muy clara. Y además, déjame explicar una cosa, Antonio. El aumento del desempleo que hay en los primeros compases de la reforma laboral es el aumento del desempleo que se iba a generar igualmente, solo que se produce de una manera mucho más acelerada y permite que muchas empresas sigan en pie. A lo que voy es a que ese ajuste, ese paso atrás que se vivió entre 2012 y 2013 era conditio sine qua non para que se diera un paso adelante en 2014, en 2015 y se siga dando en 2016. Y por último, pues si a José Carlos le parece que la incertidumbre política la ha metido Rajoy, mientras él hace fotos con los líderes de Podemos y con los líderes del PSOE, que son quienes tienen que dejar clara cuál es su propuesta de gobierno. Si tienen un acuerdo de gobierno, pues que lo pongan encima de la mesa, y si no, que dejen gobernar. Entonces, esto es lo que yo no entiendo de lo que ha hecho José Carlos, pero bueno, repito... No, yo lo he citado, pues digo, porque nosotros, de verdad, a veces lo hemos tenido invitados. A mí me sorprende... ¿Puedo defender a José Carlos? Claro que sí, por supuesto que sí, pero vamos, no quiero que sea un debate sobre José Carlos Díaz, no. Pero es que estamos hablando de que en general hay economistas más afectos a la izquierda y gente afecta a partidos que están en la oposición actualmente, que todo esto lo minimiza y entonces les consideran que esto, pues no sé, que es una filfa. Hombre, yo creo que hay que poner en valor los datos. Teniendo en cuenta de dónde venimos, claro, todo esto podría ser una filfa si aquí no hubiera sufrido el cataclismo laboral y económico que hemos sufrido en los últimos 4 años. Yo creo que esta es una de las noches donde se pueden discutir, sin duda, o analizar, pero donde los datos son mucho más importantes que las opiniones, ¿no? Totalmente. El hecho es mucho más importante que cualquier opinión. Yo creo que la gestión del gobierno en esta materia pues está fuera de toda duda, independientemente de los economistas, sean o no de salón, que hayan gestionado o no algún estanco, ¿no? Como puede ser el caso del que habéis citado. Se pueden poner algunos peros, si se quiere, naturalmente, pero la diferencia es que al final del 2010 y inicios del 2011 se perdían 300.000 puestos de trabajo en un mes, y ahora pues están esos datos de la EPA que creo que nadie puede... Entonces, la gestión en ese campo es sin duda brillante y nos permite colegir por qué estamos en la situación que estamos, porque ese dato ya hoy, políticamente, en la coyuntura es absolutamente irrelevante. Es decir, es irrelevante. Se acaba de votar y la situación de impasse que sufre el país es la que es y es perfectamente descriptible. Con lo cual nos podría hacer, yo creo que además es de común, incluso gente que no es precisamente favorable al señor Rajoy y a su gobierno, que esto se ha solventado de una manera con eficacia y con determinación. Entonces la pregunta es, ¿y por qué estamos donde estamos? Pues es evidente por qué estamos, por la corrupción. Que la corrupción ha pesado más en el ánimo de los votantes. Por la corrupción, que tiene nombres y apellidos. Que la buena gestión económica, claro. Vamos a ver, Ricardo Chencho, Miguel Ángel. Muy bien. Brevemente, por favor, parece que grupos respecto a la economía se dividen en agoreros, entre los cuales podría estar yo, y después triunfalistas en el capítulo que es la otra banda, digamos. Triunfalistas frente a agoreros. La EPA dado que hay cifras, bueno, por otra parte, respecto a José Carlos, en ese artículo que tú mencionas, queridísimo Diego, el propio José Carlos dice hay que cambiar, pero cambiar a mejor. Podemos... Sí, no es cierto. Repite punto por punto los errores del programa de Syriza en Grecia, que llevó al corralito. Luego, yo no puedo apoyar a Podemos. Es que lo dice José Carlos. Sí, lo dice deja claro que apoyar al PSOE, pero a Podemos no, desde luego. Y dice también José Carlos respecto al famoso reforma laboral, y hace su diagnóstico. Tras la reforma laboral hay 866.000 jóvenes menos trabajando en España
precariedad puede ser discutible y la cuestión salarial, que sabemos en este colectivo cómo ha impactado. Y luego él habla de que la tasa de paro ha bajado por 1 millón de extranjeros que han decidido irse de España. Son argumentos, quiero decir. Pero si hemos creado medio millón de puestos de trabajo y son en un cifras. año. Puestos de trabajo creados, más de medio millón, Ricardo. Bueno, es que no es contradictorio. Esto, de pero verdad, Carlos, vamos a ver, Carlos, yo creo que los espectadores, obviamente, ya han escuchado argumentos, digamos, muy favorables a la EPA. Han oído datos, y hay otros argumentos que no invalidan lo que vosotros decís, que es un éxito. Bueno, pero hay también datos que dicen que, por ejemplo, 93.000 empleos a tiempo parcial, que es bestial. O sea, se han transformado empleos indefinidos en tiempo Alemania, parcial. Eso más. sí es. Ahora, que igual que decía Almunia en su momento, yo estaba con él en el gobierno, como sabéis, oye, siempre es mejor un empleo, aunque sea precario. Claro, pues sí, eso. Pero vale. ¿Pero por qué el parcial dices que es precario? Si esto puede serlo, puede esto no la serlo, gente Ricardo. puede decirlo, pues es verdad. Aunque sea una basura el empleo, oye, pues yo tengo, Hombre, aunque gane 400 euros por 8 horas, bueno, pero al fin y al cabo peor sería no tenerlo. Bueno, pues sí, esto es el consuelo. ¿Tú crees que en España ahora hay empleos de 400 euros por 400 euros por 8 horas de trabajo? 600 por 8 horas. Pues por supuesto no sé, que los puede, hay. sí, pero Por supuesto que los hay. 400 euros. 600 por 8 horas. ¿Sí? Es bestial. Será Y la oferta. es una situación que cualquier persona puede decir, oye, porque se ha degradado por la crisis. Y yo no voy a decir, el señor Díaz en el colectivo no dice que el empleadas de hogar no hay, vamos, no sé, en Madrid no hay ninguna que cobre menos de 800 euros. ¿Empleadas de hogar? De empleadas de hogar. Dadas de alta. Dadas de alta en la Seguridad Social. Las que están dadas de alta. 700, Vale. Vamos, 800 euros, No sé a cuánto partir de ahí lo que... Bueno, hasta 1.200. el gobierno Rajoy ha perdido 59.000 puestos de trabajo, sí o sí. Por supuesto, ha bajado el paro en 507.800. No es verdad. Esto está claro. Pero ¿cuál es no es la verdad. explicación? La población activa, que se ha desplomado. 153.000 personas menos. Solo, o sea que entonces por no tanto, ha bajado el paro, hay datos. según lo que tú sostienes. No, yo y ¿cómo no voy se a han creado sostener puestos que de la trabajo. EPA, que lo hace el INE, que es que al lo más final- garante que hay en España, Ya. esa institución, dice eso? Pero lo que yo digo es que Al final- junto a esa situación, que es en lo que es lo cuantitativo, viva la madre que tal, pues eso es cuantitativo. Ahora van a venir- que hay aspectos ahora dentro van a de venir eso los que listos yo me permito y decir. van a poner 10.000 Entonces, euros a ni cada yo uno. soy agorero, ni estos señores a ver, son, Chencho. digamos, Ricardo, triunfalistas. me has oído. Pero hay aspectos que ahora van a venir los listos y todos 10.000 No. más jamón. Y además van a crear no Antonio, 500 y pico mil puestos de trabajo al año, sino 1 millón. Antonio. Y además nada de empleos precarios, no. Fijos, continuos y a razón de 1.300, 1.400 euros salario mínimo. Me dejas que dé un dato, Sí. Perdóname, Chencho, No te pero preocupes. simplemente Eso es un lo que van a dato hacer. por lo del empleo precario. Salario medio en España, año 2011, 25.515 euros. Lo digo por esta historia de que es que todo el empleo que se ha creado es precario. Cierre, en 2015 está todavía por evaluar. Lo que llevábamos hasta el momento habría pasado de 25.515 a 26.200. Subida de sueldo de 700 euros en este periodo. Del salario medio. Ricardo, ahora repítele a los televidentes que es que todo el empleo que se ha creado, todo es precario. Repíteselo. No, los jóvenes, he dicho, el colectivo de jóvenes es el Eso que habría la que verlo reforma también, pero laboral bueno. A ver, les ha Chencho. llevado a la situación que yo he contado. Bueno, pues yo te puedo traer jóvenes que cobran 1.200 euros y a lo mejor y que también jóvenes que cobran a lo mejor 600, 700 euros. Hay una parte, no hay estamos, una no parte podemos en la que lleva generalizar. razón, una parte en la que lleva razón, pero por cierto, era Almunia, sobre todo era Felipe González, que fue el jefe de gobierno 14 años. Dice, es mejor tener algo que nada. Pero a Almunia le tocó decirlo. Sí, pero quiero decir, esa es la cuestión. Antonio, A ver, Chencho. Antonio, esto me recuerda a la frase de Woody Allen. Por supuesto que hay empleo precario, debería haber menos. Por supuesto que hay bastantes jóvenes en el paro, menos de los que se dicen, pero bastantes jóvenes en el paro. Y por supuesto que no todo es rosado. Ahora, esta noticia es una notición. Es una notición. Hay miles y miles de personas más que tienen empleo y muchos más jóvenes que tienen empleo. Pero a los dirigentes del PSOE o a los dirigentes de Podemos no los va a convencer, porque esto me recuerda a la frase de Woody Allen cuando dijo, hombre, por fin tuve un orgasmo, pero me dijo mi psiquiatra que era de la clase equivocada. Esto es lo mismo, no, sí hay más empleo, pero tal. O sea, que a Pablo Iglesias o a Pedro Sánchez no lo va a convencer. Pedro Sánchez te va a decir que sí, que hay más empleo, pero que la gente tiene que entrar un cuarto de hora antes y además tiene que llorar antes de entrar. No lo va a convencer.
Pero es que es la frase de Woody Allen. Esto es una notición para España, aunque hay mucho por hacer. Claro. Y no todo probablemente es obra del gobierno. Será que en ciertos sitios la economía ha mejorado. Ahora, Rajoy y el denostado algo tendrá que ver. Y la reforma laboral también algo tendrá que ver. Miguel Ángel, venga, vamos a hacer una pausa y también le preguntaremos sobre esto al ministro de Industria y Turismo. Creo que los datos son inapelables. Y luego ya, es decir, es que hay un joven que no tiene empleo. Es verdad. Los datos son inapelables. Los datos fríos sobre la economía son inapelables. Lo que ocurre es que el otro día me decía un viejo dirigente de la UCD y del PP, es que el sistema métrico decimal está muy bien, es absolutamente útil, pero no causa furor. Entonces, ¿qué le pasa a este gobierno? Que los datos que da son inapelables. Ahora, no causa ningún furor. Y los de enfrente no tienen datos inapelables, dicen, pero causan furor. Sí. Por tanto, ¿qué problema tiene Rajoy, Sáenz de Santamaría, Cospedal, de Guindos, Montoro, que no causan furor? Así es imposible gobernar un país mediterráneo. A lo mejor, dando datos, en Alemania funcionan. Esto es otra historia. Y hasta que no se meta en la cabeza que la vida es mediterránea, seguiremos como estamos. Bueno, luego volveremos sobre el particular porque hemos preparado por ahí un panel con datos específicos que quiero que cuente Diego Sánchez de la Cruz y los analiza. ¿De acuerdo, Diego? Pero antes, voy a recordarles a ustedes que si hace tiempo que no duermen bien es porque no siguen los consejos. Pruébenlo, entregan 24 horas. Estamos de vuelta en 3 minutos y saludamos al ministro. Bueno, son las 10 y 35 minutos de la noche. Saludamos al ministro de Industria y Turismo, José Manuel Soria. Señor Soria, buenas noches. Muy buenas noches. En funciones, por cierto, se me había olvidado decir. ¿Hasta cuándo cree usted que va a estar en funciones? Pues no lo sabemos, pero estar en funciones no significa que no tengamos funciones. Es decir, tenemos funciones de ministro y estamos trabajando como gobierno en funciones, pero la vida sigue. De hecho, tenemos un presupuesto general del Estado aprobado para el año 2016, un presupuesto que se está ejecutando. Las personas siguen y las empresas pues planteando cuestiones y por tanto tenemos que seguir a pie de obra. Usted que por razones obvias, ¿no? Vive de forma más cercana a la situación, y me refiero a su proximidad con el presidente del gobierno, ¿ve usted al señor Rajoy sometiéndose a la investidura del Congreso después de pasar el martes por la Zarzuela o no? Bueno, cuando pasó por la Zarzuela la semana pasada, pues lo que le comentó a su majestad es lo que comentó directamente en la rueda de prensa, y era que en ese momento no solo no tenía una mayoría para poder formar gobierno, sino que tenía claramente una mayoría en contra, puesto que la había puesto de manifiesto las otras fuerzas políticas. Es más, en la misma mañana en la que iba a Zarzuela el presidente del gobierno en funciones, pues el propio portavoz de Podemos le ofrecía, o más bien casi le hacía, un gobierno al candidato socialista, repartiendo incluso carteras, vicepresidencia, presidencia, etcétera, etcétera. Por tanto, quien tiene que tomar la iniciativa es aquel que tenga o crea tener una mayoría. Mientras no la tenga, pues yo creo que no se puede ir al Congreso ni siquiera para que técnicamente empiece a contar esos 2 meses que tendría que haber antes de que eventualmente se convocaran otras elecciones. O sea que si el señor Sánchez le dice al rey el martes próximo que él sí tiene posibilidades de salir investido, y el señor Rajoy le dice que no, es probable entonces que el rey designe al señor Sánchez. Bueno, pues esa es una probabilidad, desde luego, siempre y cuando tenga la mayoría. Cuestión distinta es cómo se conforma esa mayoría, porque claro, el PSOE tiene 90 diputados, Podemos tiene 69, son 159, Izquierda Unida tiene 2, son 161. Claro, digamos que todavía para sumar los que eventualmente tendrían en contra, teniendo en cuenta que el portavoz de Ciudadanos ha dicho que nunca apoyaría un gobierno donde estuviese Podemos, pues tendríamos que ver qué otras fuerzas políticas son las que van a estar ahí. ¿PNV serían 5 más? A ver, pues no, sí, pero vamos, no, PNV creo que son 6, pero en todo caso, pues lo que parece que sí tiene, o por lo menos han dicho los portavoces socialistas, es que no iban a pactar ni por acción ni por omisión con ninguna fuerza política que llevara en su ideario o en su programa una independencia de ninguna parte
ni de ningún territorio de España. Por tanto, eso pues tendrán que decidirlo quienes están en ese tipo de cuestiones. El Partido Popular en lo que está es en lo que yo creo que fue el mandato claro e inequívoco de los electores el 20 de diciembre. ¿Y qué dijeron los electores? Mire, las dos grandes fuerzas políticas se tienen que poner de acuerdo junto con Ciudadanos, que es un partido que también ha demostrado que comparte principios de moderación, de unidad de España, de soberanía nacional, de igualdad de todos los españoles, para, durante los próximos años, encauzar problemas serios que tenemos planteados en la nación española. Todo el desafío secesionista de Cataluña, el tema de la financiación autonómica, el tema de la reforma de la ley electoral y otras cuestiones que puedan estar sobre la mesa con una mayoría de 253 diputados y 16 millones de electores. Creo que se tendría aval más que suficiente para hacerlo. ¿Que al PSOE no le gusta el Partido Popular? Mire, a mí tampoco me gusta el Partido Socialista, es decir, es que yo estoy en el Partido Popular porque me parece que las ideas, los principios, los valores del Partido Popular sirven mejor para mejorar las cosas en la sociedad que los del Partido Socialista. Ahora bien, cuando nadie tiene una mayoría, eso no me impide a mí, lo está diciendo el presidente del Gobierno cada día, el hecho de proponer un pacto, puede ser de investidura, puede ser de legislatura, puede ser una coalición de gobierno a la otra gran fuerza política de España, gran fuerza política de momento, porque si esto sigue así, me da la impresión que Podemos le puede acabar, permítame la expresión, comiéndole la merienda al PSOE. Pero hoy es la otra gran fuerza política, creo que deberíamos ponernos de acuerdo. Y creo que no sería nada extraordinario. Bueno, en España sí, sería la primera vez que en 40 años llegamos a un gran acuerdo político las dos fuerzas grandes en España. Eso sí que es el cambio político. Ese es el cambio político que han pedido los ciudadanos en las urnas. Pero por otra parte, eso es totalmente normal en otros países. Mire el caso de Alemania, el caso de Bélgica, el caso de Austria, el caso de la Comisión Europea o el caso de Francia. Es verdad que en Francia no hay una coalición entre la derecha y la izquierda. Pero bien que se pusieron de acuerdo cuando hace poco en las elecciones regionales dijeron, oye, que es que están subiendo los radicalismos. El radicalismo en Francia es radicalismo de extrema derecha, pero aquí el radicalismo es de extrema izquierda, y se ponen de acuerdo porque hay unos valores comunes, superiores, que hay que defender. Y yo, por lo tanto, lo que espero es que a lo largo de todo este ceremonial de tiempo, pues los dirigentes del Partido Socialista recapaciten y vean que por encima de los intereses del Partido Socialista, igual que por encima de los intereses del Partido Popular, están los intereses de España y de los españoles. Pero fíjese, ministro, hoy mismo Luena, que es el número 2 del Partido Socialista, ya decía que ellos no van a pactar con el Partido Popular porque después de lo de Valencia, por ejemplo, los casos de corrupción y esta última macroredada de la Guardia Civil, eso sería como indultar al Partido Popular. Bueno, y el Partido Popular, según ellos, queda inhabilitado para gobernar. En primer lugar, lo de Valencia, para mí como militante y como, digamos, dirigente del partido, lo que hace es avergonzarme porque eso es una minoría muy minoritaria dentro del Partido Popular, que frente a los más de 800.000 militantes que hay en el Partido Popular, eso nos avergüenza, porque es indigno que personas que han compartido hasta ayer principios, ideas, ideales en el Partido Popular con nosotros, hayan utilizado la política para forrarse, supuestamente, ¿verdad? Tengo que decirlo porque la presunción de inocencia no se le puede quitar a nadie, pero a mí me parece una grosería absoluta que además hayamos escuchado, hayamos visto vídeos donde algunas de estas personas están contando el dinero de las comisiones y de las mordidas que hacían además de dinero público. Por tanto, lo primero, indignación y vergüenza. ¿A quién es a quien más hace daño? Yo solo hablo de la corrupción del Partido Popular. A mí no me interesa decir, no, es que en el otro lado también hay. No, yo hablo porque la que me indigna es la de personas que han estado en el Partido Popular. ¿A quién perjudica en primera instancia esa corrupción? En primer lugar, a la sociedad española. Pues la sociedad española elige, del color que sea, a unos representantes políticos para que, mejor o peor, pero actúen con honestidad y con honorabilidad. Pero en segundo lugar, el más perjudicado por la corrupción de quienes han sido militantes del Partido Popular es el Partido Popular. Son todos los demás, que somos inmensa mayor parte, que estamos en el Partido Popular, particularmente quienes hemos estado en el gobierno durante estos 4 años, hemos dado lo mejor de sí, con errores,
con aciertos para, por ejemplo, llevar a cabo una mejora en el empleo, como antes estábamos viendo en la encuesta de población activa. Por lo tanto, los primeros indignados y los más perjudicados, la sociedad española, pero sin duda también el Partido Popular. No, bueno, hoy decía alguien, dice, hombre, si el Partido Popular es el partido de la corrupción y por tanto no le vamos a indultar, según Luena, para que gobierne, alguien decía, ¿Ciudadanos ha indultado al Partido Socialista en Andalucía? Porque en Andalucía el partido de la corrupción es el Partido Socialista, sí. Vamos. Es verdad, claro, si aplicamos ese mismo criterio habría que decir lo mismo. A mí me sería fácil, Antonio, de verdad, decir ahora, claro, es que lo de los ERE en Andalucía y lo de estos de Podemos que cobraban en negro y después no lo declaraban, pero es que no quiero referirme a eso, porque a mí lo que me indigna de verdad y sobre todo lo que me tiene indignado durante las últimas 48 horas es justamente que hayamos constatado que había una trama para robar dinero público, para extorsionar, digo presuntamente, pero es que hemos escuchado algunas grabaciones y ahí ya no hay presunción. Cuando hay una grabación es como cuando alguien reconoce, no, es que yo tengo en una cuenta en el extranjero no sé cuántos millones de euros y además se jacta de ello. Mire, ahí ya no hay presunción de inocencia porque hay un reconocimiento de que usted ha hecho eso. Por tanto, nosotros estamos totalmente indignados. Dicho lo cual, yo creo que con creces el Partido Popular hemos pagado en las elecciones europeas del año 2014, en las elecciones autonómicas y locales de hace 6 meses, en mayo de este año, en las elecciones generales donde hemos perdido 1 de cada 3 diputados que teníamos. Creo que hemos pagado con creces el castigo justo, más que merecido, que la sociedad nos ha dado por la corrupción, porque es totalmente cierto, a pesar de la buena, oye, todo es mejorable, pero a pesar de la buena gestión económica que ha hecho este gobierno, el castigo se nos ha venido dado justamente por el tema de la corrupción. Lo hemos pagado, está descontado y ahora lo que toca es intentar llegar a un acuerdo para dar estabilidad de gobierno a España. Pues venga, a ver si convencen ustedes al Partido Socialista. A ver, venga, preguntas para el ministro. Incidir en este asunto que es capital. Es decir, es que este es un asunto capital y que en gran parte es causante del impasse que tiene España, ¿no? Porque nadie cuestiona la gestión que ha hecho este gobierno en materia económica, que es un asunto también de gran importancia. Pero, señor ministro, es que lo que hemos visto en Valencia es una gota más, es una golondrina. No es que sea una golondrina que todo el mundo sabe que no hace verano, es que son muchas golondrinas. Es que el caso más tremendo ha sido el del vicepresidente Rato, que era un icono para el centro derecha en España. Y luego otro ministro, que también fue ministro, que se sentó en la mesa del Consejo de Ministros, ya sé que no es de esta etapa, que es de la anterior, el señor Matas. Es decir, que yo creo que ahí, no sé si ustedes, la alta dirección del señor Blesa, si es que el señor Granados, es decir, que es que ya son muchas cosas y efectivamente quien lo padece son los cerca de 900.000 militantes que se pagan su bocadillo y su viaje al mitin, si eso ya los hay, que los más indignados. Pero no sé si ustedes, la alta dirección del Partido Popular y del Gobierno, creen que han escenificado bien la lucha contra la corrupción, si es que la han escenificado o no han escenificado nada. Porque, vuelvo a insistir, el Partido Popular es hoy, para una amplia capa de la vida social, un partido apestado. Un partido apestado, es decir, claro, en plena negociación, y sale esto que hemos visto, y lo que queda, porque su famoso tesorero, según parece, todavía está preparando más cosas con nombres y apellidos. Esta es la cuestión, es decir, que no es un asunto baladí, y que lo hayan hecho en Andalucía, que lo han hecho, o otros incluso de Ciudadanos que acaban de llegar ya también empiezan a tener, pero es que esto es muy fuerte, ¿no le parece? Me parece, estoy totalmente de acuerdo y por eso es que no le dedico ni media palabra a lo que pueda hacer la corrupción de otros, porque a mí la que me indigna es la corrupción aquella que han llevado a cabo personas que han estado compartiendo conmigo un proyecto político. Y esa indignación, no solo del partido, no solo de la inmensa mayor parte del partido, sino de la sociedad, es más que justificada y más que comprensible, porque la inmensa mayor parte de la gente que está en política, no solo del Partido Popular, también del resto de fuerzas políticas, la inmensa mayor parte de la gente que yo me he tropezado en política de cualquier color, es gente honesta y es gente que lucha por unos ideales, con distintos colores políticos. Y esos pocos
pero esos pocos que hacen muchísimo daño, al final acaban ensuciando y acaban manchando toda una organización como es el Partido Popular. Es tremendamente injusto, es totalmente injusto, pero desde luego bien que lo hemos pagado y bien que lo estamos pagando cuando vemos sucesivamente los resultados electorales. Eso es así de claro y es así de crudo. Yo no puedo ocultar ni un ápice de eso, porque es verdad. Eso es totalmente cierto. Ministro, yo le quería hacer dos preguntas porque yo tengo la sensación de que España está en una situación en estos momentos muy peligrosa. O sea, los partidos y encabezados por el Partido Popular, que sí que buscan una defensa constitucional, que sí que buscan que la gente tenga un progreso, se encuentran en estos momentos con casos de corrupción, lo cual les está limitando en el voto. Los partidos nuevos, y me refiero al que no es constitucional, desde mi punto de vista no es constitucional, es el partido de Podemos, claro, vienen supuestamente limpios y empiezan a tener sus casos de corrupción o amenazas de corrupción o acusaciones de corrupción, pero claro, es muy difícil comprobarlo porque pese a que lo que buscan es directamente un desastre para el país, claro, al no haber tenido cargos es muy difícil comprobarlo, pero sin embargo el daño potencial para el país es brutal. Pero claro, la gente lógicamente mira el pasado de los partidos, en concreto el del Partido Popular, y se hace una pregunta que yo creo que es muy lógica, que es decir, ¿qué ha pasado internamente, no ya judicialmente, qué ha pasado dentro del partido? No había controles, no funcionaban los controles, la gente no se enteraba de qué es lo que estaba pasando. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es desde el otro lado. Vamos a ver, independientemente de lo que esté pasando, y yo le acabo de pedir a usted explicaciones sobre esta cuestión, hay una cosa que me llama mucho la atención. Al otro lado de la barraca, al otro lado de esa barandilla, hay otros casos de corrupción. ¿Qué pasa con los medios en España que a este lado de la barandilla, un caso como el caso Púnica, la acusación son 250, 240 millones de euros? Casos como el caso Bárcenas, hablamos de 40 millones, 40 y pico. Si sumas todos los casos de corrupción del Partido Popular, sumas 300 y pico, 400 y pico. Desde luego de mi boca no va a salir una sola palabra ni de consuelo ni de amortiguación para la gravedad de esa situación. Pero cuando miras al otro lado y no se habla nunca nada de ellos, te aparecen casos por valor solamente uno de ellos de 3.000 millones de euros. El caso de los fondos de formación, te aparecen casos de 1.200 millones de euros. Y sin embargo resulta que socialmente, y todos sabemos la repercusión que tenemos los medios en la sociedad, socialmente no importan, no existen. Nunca son un problema para hacer una alianza. Algunos han prescrito, nunca son, otros están prescribiendo. En el tema andaluz están prescribiendo los casos. Casos de una gravedad tremenda, cuantitativa y cualitativamente. Se cogía el dinero de los parados, se cogía el dinero destinado a reflotar empresas en la situación de mayor crisis que hemos tenido. Entonces, yo no sé si el Partido Popular hace un replanteamiento o hace un stop y decir, oye, los medios en España son una política importantísima. Yo no he pedido nunca jamás la intervención en los medios, pero sí pido que se desintervengan los medios. Porque cuando tú tienes unos medios de comunicación que no respetan la pluralidad de la sociedad, algo ha debido pasar para que ese panorama mediático haya acabado así. Entonces ya, me gustaría la explicación a lo primero, qué ha pasado con esos controles, y la explicación a lo segundo, qué ha pasado, porque los medios tenemos una función y es una función social. Bueno, en primer lugar, respecto a la primera cuestión, yo creo que una de las, debilidades que hemos tenido a lo largo de estos últimos 4 años ha sido que no hemos gestionado bien todos los distintos casos de corrupción que han ido apareciendo. No los hemos gestionado bien. Y lo digo porque, paradójicamente, no ha habido ningún gobierno a lo largo de toda la democracia que haya tomado tantas iniciativas para frenar, limitar o restringir la corrupción como ha hecho el gobierno del Partido Popular. Ahí está la ley de transparencia, la ley de financiación de los partidos políticos, las modificaciones en el Código Penal frente a los delitos de corrupción política, ahí está la ley del alto cargo de la administración del Estado, la ley de actividad económica y financiera de los partidos políticos, o sea, ninguno. Y a pesar de eso, de toda esa iniciativa, nosotros no hemos gestionado bien los casos de corrupción que han ido apareciendo. Y yo creo que nos ha faltado explicación, pero nos ha faltado, digo, por parte del gobierno. Yo estoy hablando del gobierno, porque cuando un partido está gobernando, lógicamente el peso de la política está en el gobierno. Pero después hay también otra cuestión, y es que, claro, aunque haya corrupción en un lado, haya corrupción en otro, al final, cuando un partido está gobernando, el foco de toda la corrupción va directamente al partido que está en el gobierno. Eso nos gusta más, nos gusta menos, pero eso ocurre literalmente así. Es lógico. Bien, así ha sido. Por tanto, yo no le quito ningún tipo de importancia a lo que ha ocurrido en Andalucía. Pues probablemente el caso de corrupción más importante que haya habido en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Probablemente. Pero eso no me consuela cuando yo veo lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Valencia. No me consuela cuando veo lo que ha ocurrido con el caso del ex tesorero del Partido Popular, y no me consuela cuando veo la operación Púnica ni muchas otras que han afectado, insisto, a personas del Partido Popular. Porque al final
¿Hay alguien que pueda decir, bueno, pues yo es que voy a liquidar, voy a acabar definitivamente con la corrupción? Mire, lamentablemente eso es imposible, porque en la condición humana siempre habrá quien esté dispuesto a corromperse y quien esté dispuesto a corromper. ¿Qué tenemos que hacer los gobiernos? Intentar ponerlo más difícil para que se lo piensen. Por tanto, hay un reconocimiento explícito. Yo, desde luego, cada vez que me lo preguntan, lo respondo. Claro que nos hemos equivocado en esa gestión de la corrupción. ¿Por qué? Pues mire, pues probablemente porque estábamos totalmente metidos y dedicándole todo el tiempo a otro tipo de cuestiones. Y a esta cuestión, que era una cuestión también muy importante, probablemente tan importante como las otras a las que hemos dedicado tiempo, pues no le dedicamos tanto tiempo. Y eso al final pasa factura, insisto, bien cara que la estamos pagando. Y estamos pagando una factura con muchos intereses. Ahí lo hemos visto en los resultados de las elecciones generales. Es decir, ahí sin ningún tipo de paliativos, porque es verdad, ahí no lo hemos hecho bien. ¿Y sobre los medios? Sobre los medios de comunicación, bien, para un político es muy complicado criticar la posición de los medios de comunicación, y yo desde luego no quiero ningún titular mañana, ahí siendo el ministro y además responsable. ¿Por qué? Pues cada medio de comunicación tiene su línea editorial. Aquí en España, afortunadamente, todos sabemos cuál es la línea editorial de cada uno de los medios de comunicación, sabemos cuál es la línea editorial de las televisiones y sabemos que las televisiones, aquí el 80% de los españoles se informa única y exclusivamente a través de lo que ve en una pantalla de televisión, y efectivamente, porque esa está en la libertad de programación de cada una de las televisiones, programar un tipo de programa u otro. Y hemos visto a lo largo de estos últimos años, no voy a decir cuántos, estos últimos años, pues efectivamente que ha habido televisiones que han optado libremente a programar todos los días, mañana, tarde y noche, 2 o 3 horas en prime time, pues programas en los cuales se ponía de manifiesto, porque es su libertad, insisto, a poner de manifiesto la corrupción de miembros del PP y no otras, pero eso, insisto, es su libertad y no quita en absoluto la gravedad, porque aquí el problema no es quien está dando esas noticias, aquí el problema es quien la hace, y quien la hace, en mi opinión, tiene que pagarla. También quiero decir, aquí en España, aquí en España somos muy habituados a poner la condena antes incluso de que empiece el juicio. ¿Usted ha sido víctima de eso? Yo he sido víctima. O sea, yo cuando veo ahora todas estas situaciones, oye, imputado, venga, pues a la cárcel. Oiga, perdón, es que yo he estado imputado. Yo he estado imputado y tenía responsabilidades de gobierno en Canarias. Y desde el primer día que me imputaron dije, lo que me imputan es mentira, mire aquí la prueba. Estuve en varios programas contigo. Sí. Aquí están las pruebas de que es mentira. Lo cual no me evitó la pena del telediario durante 3 años. Y una condena. Es más, cuando me archivaron la querella, a mí el Partido Socialista en el Parlamento de Canarias me dedicó entero, a los 2 días de que se me archivara, me dedicó entera la sesión de control diciendo, mira, usted le habrá archivado la justicia a su tema, pero usted ya estaba condenado en la calle, márchese. Esto era lo que me decía el Partido Socialista. Bueno, pero es que la juez que entendió de lo suyo, ministro, puede ser ministra de Justicia en un gobierno del PSOE Podemos. En ese caso, no estaba en ese caso. No. En ese no, en el Es enemiga de él, pero no. Es enemiga. Yo creía que era la señora Rosell, no su amiga. No. Que puede ser, por cierto, en fin. Bueno, digamos que contrariedad del amigo, el fiscal general del Estado, Eligio Hernández. Me remito que ha dicho a las palabras del sabio jurista Eligio Hernández. A ver, ¿qué ha dicho Eligio Hernández? No me acuerdo, pero ha dicho algo sobre eso. Yo me exilio como esta sea ministra de Justicia. A ver, Miguel Ángel, porque seguimos por ahí. Perfectamente. ¿Por qué le cuestionamos al ministro sobre los medios de comunicación? No vale que son libres. Son libres porque tienen una televisión que yo no puedo tener. Ah, bueno, bien, de acuerdo. Sí. No, pero es que les dan tantas tortas que encima dicen ustedes que son libres. Yo, según hablaba, después de la pregunta de Carlos, estaba mirando ahora, yo creo que hay una noticia hoy histórica, es que el paro ha bajado en 600.000 personas en España. Estaba mirando en los periódicos, en Internet, en los medios de Internet, para ninguno es la primera novena noticia, para ninguno. El dato histórico no aparece ni en La Razón, ni en el ABC, ni en El Mundo, ni en El País. No, la primera vez que se menciona es en La Razón como novena noticia. El País no la trata mal. No, pero muy por decir. Bueno, ya te digo yo, después de cuántas cosas aparecen. A veces tampoco, termino. Hay otros periódicos que no la tratan. Las 2 televisiones de las que habla, que usted dice que son libres, se comen el 70% de la publicidad de España. 2 grupos se comen el 70% de la publicidad de España.
En el 30% restante está el cine, la revista, los periódicos. Esos dos grupos, que yo no puedo tener un grupo porque no me lo han dado, yo puedo montar mañana una página web, pero una televisión. Dice usted que son libres, ¿no? Van contra ustedes de cabeza. Bueno, y ustedes no han hecho nada. Contra nosotros. Pero ustedes lo que han hecho ha sido legalizar una televisión ilegal, que es La Sexta, otra televisión ilegal que es 4. Hombre, ahí tendremos que hablar algún día de cuál es la irresponsabilidad de ustedes. Vamos a hablar porque yo he tenido la responsabilidad del espectro radioeléctrico, como ministro también de... Sí, le han dado una tele al Real Madrid y me parece bien, porque soy del Madrid, pero no entiendo nada. Aunque no esté en el nombre. Aquí este gobierno ejecutó la anulación de 9 canales de televisión digital terrestre con una sentencia del Tribunal Supremo. Y convocamos el concurso y se adjudicó el concurso, 6 canales de televisión frente a lo que en el año 2010 se había hecho, que era a dedo, sin concurso, otorgar un canal a una, otro a otra, otro a otra, y a otras 3 otorgarles 2 a cada una. Eso lo hizo este gobierno, no lo hizo el otro. Y después convocó un concurso y este concurso lo adjudicó directamente una mesa técnica de funcionarios. Pero no es verdad, perdóneme. ¿Cómo que no es perdóneme, La Sexta no se ha cerrado porque se ha retirado una denuncia que no se tenía que haber retirado. Y La Sexta es la que más le está yendo a su cabeza. No, perdóneme. Perdóneme, ya. Es que ustedes han tenido la posibilidad de ordenar el espacio radioeléctrico y no lo han hecho. Y ahora se quejan de que están contra ustedes. Están contra ustedes de cabeza y contra el rey de España de cabeza. Vamos a ver, Miguel Ángel. Había 25... pero es que me interesa porque yo creo que esto conviene. Había a principio de esta legislatura 24 canales de televisión digital terrestre en España, privados. 24. Hubo una sentencia anulando 9. La ejecutamos y quedaron 15. Y había otra sentencia pendiente sobre otros 8. Y hubiesen pasado de 15 a 7. Y lo que ocurrió fue que llegaron a un acuerdo extrajudicial las dueñas y quienes habían denunciado, y por una módica cuantía que figura en escritura pública, entonces se retiró el pleito. ¿Y ustedes mirando para otro lado? No. Pero ¿cómo que mirando para otro lado? ¿Ustedes saben el dineral que están ganando esas televisiones claro que a costa de darles tortas hasta... Pero ¿saben quién le está hundido? ¿Pero quién ha hundido al gobierno? Las televisiones Telecinco y Antena 3. ¿Sabe usted cuánto cobra el delegado, el consejero delegado de Antena 3 dándoles tortas? Pero yo no entro en eso, porque es que... 2,5 millones de euros al año. Miguel Ángel, que yo no voy a criticar una empresa porque ¿cómo no lo voy a criticar? Pero si usted le da... Perdone. Si usted le da la frecuencia, al contrario, que la frecuencia se la da a usted. Le hemos quitado. Que no, 9 canales que se la ha dado. No, 9 canales de televisión. Lo que usted diga. Cuestión distinta es que en un concurso donde hay 6 canales de televisión, hay una mesa técnica que adjudica, y si dice esa mesa técnica, pues mire, a este canal que a ustedes los están poniendo a escurrir, pero a este canal le corresponde a uno, lo que no puede hacer el gobierno es prevaricar, Miguel Ángel. No lo puede hacer el gobierno. Y por eso se lo dan a Kiss FM. Mira, ¿de verdad me está contando esto? Sí, le han dado un canal a Kiss FM. Bueno, vamos a dejarlo ahí. No sé el tema. Pero vamos, de verdad, si usted cree que la política de medios de comunicación de este gobierno es la normal, yo le digo, como he tenido alguna responsabilidad en eso, es anormal. Yo respondo de las adjudicaciones de los canales que ha hecho este gobierno y respondo de la ejecución de una sentencia de 9 canales de televisión digital terrestre, que recordará que no les sentó nada bien a quienes se les estaba quitando, porque yo recuerdo todas las noches que salían propagandas diciendo el gobierno nos manda a negro. ¿Cómo que el gobierno? Quien lo envía es el Tribunal Supremo. El gobierno lo que hacía era ejecutar una sentencia del Supremo. Por tanto, Miguel Ángel, no estoy de acuerdo. Y claro, decir, ¿cómo le dan ustedes en un concurso un canal de televisión a una empresa que les está poniendo a caldo? Mire, pues porque les ha correspondido. Si dependiera discrecionalmente, me pueden decir, mira, pues otros gobiernos lo que hacían, ¿sabe qué era? Darlos a dedo. Bien, darlos a dedo ilegalmente. Por eso el Supremo los ha tumbado. Esta adjudicación no la tumbará el Supremo. ¿Por qué? Porque un gobierno no puede actuar de esa manera. Sería actuar o imitar el sectarismo que hacen otros. Bueno, déjame que diga una cosa, Chencho, sobre eso. Desde luego nosotros no somos partidarios de ninguna de las maneras, por lo menos quien les habla. Y estoy convencido que en esta casa nadie partidario de que se cierre ninguna televisión. Que se ejerza la crítica.
Para eso, y que haya pluralismo, eso sí, nosotros queremos que haya pluralismo. Salvo que el Tribunal Supremo y cada uno que defienda su línea editorial. Pero, cada uno Antonio, salvo que el Supremo digan una sentencia. Mire, es que la adjudicación de estos canales, decía la ley de comunicación audiovisual, que tenía que haberse adjudicado con concurso, no hubo concurso, los adjudicó a dedo, si no le importa, esto vuelve al espectro. Eso fue lo que nosotros queremos pluralismo y libertad, y que haya cuantos más medios, mejor. Y luego ya cada uno pues que elige aquel que considere que mejor se adapta a sus intereses, sus ideas, sus principios, sus valores, lo que sea, pero siempre libertad y que haya medios. ¿Pero qué valores? No, si hay una cadena que tiene una cadena de izquierdas y otra de derecha, y esas cadenas defienden otra. Pues, hablemos en serio. Si un día hablamos de medios de comunicación, hablamos en serio. Lo importante es que no vale lo que esta cadena y que yo entiendo al ministro que tenga que decir. No que se cierre ninguna. Aquí Zapatero dio a dedo y ahora mismo están los que estaban a dedo están los mismos. Bueno, a ver, Chencho. Ministro, ha dicho usted que la corrupción les ha pasado una gran factura, con intereses, enorme factura. Y es verdad. Y en cierto aspecto la dimensión de la factura es injusta. Hoy hemos visto en la encuesta de la EPA que Andalucía sigue siendo la provincia de España y probablemente de Europa donde hay más paro. Y sin embargo allí se ha sustraído el dinero de los parados y se ha llevado a otros menesteres, no sabemos si partidistas o chapuceros o lo que sea. Y allí, sin embargo, no se les ha castigado de esa forma ante la opinión pública como ustedes. A ustedes cualquier cosa que salga del PP que tenga caca, y lo de Valencia da vergüenza y no deberían escaparse ilesos los que lo han hecho, pero a ustedes les castiga más. Pero resulta que España es así. España, si en este momento a ustedes se les penaliza por lo que sean, tienen peor imagen, y vemos en las encuestas que el señor Rajoy, que es mucho mejor político que el señor Pedro Sánchez, sin embargo, es mucho más castigado en las encuestas. Entonces, en bien de España, en bien de la unidad de España, en bien de la gobernabilidad, ¿no tendría el señor Rajoy que pensar que a lo mejor él tendría que apartarse para que acabara una parte de esa animosidad? Y repito, a mí me parece un político 32 veces más que mejor que Pedro Sánchez. Pero claro, España está como está. Y si él fuera un obstáculo insalvable, pues a mí me importa un pepino Rajoy, un pepino Pedro Sánchez, un pepino todos los políticos. A mí me importa el país, España. Entonces no tendría el que pensar, no digo que usted me diga si él debe hacerlo, sino si él debe reflexionar sobre el tema. No, pero incluso se lo puedo decir. En mi opinión, no. Cuestión distinta es que el Partido Popular y Mariano Rajoy no hubiesen ganado las elecciones, porque oye, yo lo que reconocí antes es que hemos perdido muchísimos votos, 1 de cada 3 diputados, pero lo que no podemos olvidar es que las elecciones del 20 de diciembre la ganó el Partido Popular, porque si olvidamos eso estamos olvidando una de las cuestiones más importantes en democracia. Ahora bien, si en vez de quedar los primeros hubiésemos quedado los segundos, o los terceros, o los cuartos, a lo mejor ese planteamiento sería entendible. Yo no lo hubiese hecho tampoco, pero a lo mejor hubiese sido entendible. Pero ¿por qué a alguien que lleva 4 años gobernando en España, que encontró a España en una de las mayores recesiones, de las más profundas que hemos tenido en los últimos años, y deja a España, después de 4 años, creciendo por encima de la media de la Unión Europea? Hemos entrado en 2016 creciendo al 3,4%. Un presidente del gobierno durante cuyo mandato se pasa de una situación donde se destruía en España, año 2008 al 2011. Cada día habían 2.200 personas que se despertaban afiliadas a la Seguridad Social y cuando se iban a dormir estaban en una lista de desempleo. 2.200 empleos diarios durante los 4 años. Y hoy se está creando cada día 1.500 empleos. ¿Por qué una persona que ha gobernado de esa manera y gana además las elecciones, perdiendo votos, pero gana las elecciones, por qué tiene que dar un paso a un lado? Porque la sociedad española ha dicho, usted no va a tener otra mayoría absoluta, pero ha dicho otra cosa, usted es el que va a ganar las elecciones y usted las ha ganado. ¿Por qué se va a ir a su casa? Le otorgo al presidente del gobierno muchos más méritos que deméritos, pero los españoles no lo ven así. Bueno, da la impresión que una mayoría de españoles sí. Bueno, 7.200.000 da la impresión, pero da la impresión, bueno, vamos a ponerlo de otra forma, da la impresión que muchos más españoles de los que ven eso en Pedro Sánchez, en Rivera o en Pablo Iglesias, muchos más españoles, en esto estaremos de acuerdo. Digo aritméticamente, no son los 10.600.000 votantes que no votaron hace 4 años, es verdad,
totalmente cierto. Pero lo que sí dijeron las elecciones muy claro es que el primero de los que se ha presentado es Mariano Rajoy. Eso es indiscutible. Entonces la pregunta es, ¿estamos planteando realmente con fundamento que quien ha ganado las elecciones se retire? ¿Pero en base a qué? Ese no es el mandato de los españoles. Si los españoles hubiesen tenido ese mandato, no hubiese quedado el primero Rajoy. Hubiese perdido muchos votos y además habría quedado el segundo, el tercero o el cuarto. No, en base, no es que sea justo, ya repito, tiene muchos más méritos que deméritos, pero en base, aunque él no va a poder formar un gobierno para sacar, para seguir sacando el país adelante. No va a poder formarlo de momento, pero de momento parece que ninguno de los otros tampoco vaya a poder formarlo, a no ser que el señor Sánchez admita la propuesta de gobierno que le hizo hace algunos días Pablo Iglesias cuando salió de su reunión en Zarzuela. Que es capaz de admitirlo. Pero aparte de eso necesitaría... Que es capaz de admitirlo. Que es muy capaz también lo creo, pero lo que no sé es si va a ser posible. Porque, insisto, necesitaría el concierto de otros grupos políticos y, en todo caso, la abstención de Esquerra Republicana, la abstención de lo que antes era Convergencia y Unión, la abstención de Bildu, etcétera, etcétera. Con lo cual, yo tengo la impresión que eso es muy complicado. Ahora mismo, lo más fácil sería cumplir el mandato del 20 de diciembre. Oigan, las dos grandes fuerzas políticas que se pongan de acuerdo. Nosotros no tenemos ningún complejo y ganamos. Y no tenemos nada que ver con el Partido Socialista. Es decir, creemos que tenemos que entendernos. ¿Por qué lo tiene el Partido Socialista? Sí, venga, Ricardo y Diego, para concluir la entrevista. Coincido con usted en la preocupación de que Podemos efectivamente pueda rebasar al Partido Socialista. Y no me cabe ninguna duda, esto sí que no me cabe ninguna duda, de que una fórmula para acelerar ese desplazamiento es este titular. La abstención del Partido Socialista permite que el Partido Popular siga gobernando. Este titular, al día siguiente de un hipotético acuerdo por el cual el PSOE facilita la gobernabilidad, estoy absolutamente convencido, yo desde los 18 años más o menos conociendo de política, y estoy muy convencido de que ese sería inmediatamente un acelerador para que Podemos realmente rebasar al PSOE. Esto lo tengo clarísimo. Por eso, la insistencia de Pedro Sánchez y yo creo que de Susana Díaz también. Es decir, desde luego vamos a mantener el no al Partido Popular. Por tanto, las elecciones anticipadas, yo creo que, repetidas, están mucho más cerca cada día que pasa. ¿Tú crees? Cada día que pasa. Y interpreto también que el candidato del Partido Popular a esas elecciones probablemente pues va a ser Mariano Rajoy también, ministro, porque la defensa efectivamente que ha hecho usted pues es convincente, es el que ha ganado, es el que, o sea, que teóricamente pues tendremos a Rajoy en estas elecciones. Pero la pregunta sería, y Felipe González ha sido muy crítico, además del poco que ha sido crítico con el Partido Popular en la entrevista en el diario El País, ha sido con la actitud de Rajoy, de no ir al Congreso de los Diputados, porque muchas de las cosas para la investidura, muchas de las cosas que se están hablando en los periódicos o que en Twitter uno se lanza al otro, pues a lo mejor podríamos verlo en una sesión del Congreso de los Diputados. ¿Es tan inviable la posibilidad de que el presidente Rajoy se vaya al Congreso de los Diputados y se someta a investidura o trate de, bueno, estas son mis armas, estos son mis papeles, esto es lo que yo quiero hacer, vamos a escuchar a los otros? ¿O qué formato podría liberarnos de esta situación de impasse en la que estamos? Pues sería muy fácil, o con una abstención del Partido Socialista, con eso valdría también un acuerdo de investidura con el Partido Socialista, valdría un acuerdo de gobierno con el Partido Socialista, valdría un acuerdo de legislatura para hacer grandes reformas con el Partido Socialista. Con cualquiera de esas fórmulas, mañana mismo le puedo asegurar que iría Mariano Rajoy a hacer la investidura. Lo que nunca ha ocurrido a lo largo de las 10 legislaturas que llevamos en democracia es que vaya un presidente o un candidato a presidente a hacer una investidura sin tener la mayoría. Porque es que ahora estamos en una situación que nunca se ha dado. ¿Qué es lo que ha ocurrido siempre en España? Que quien ha ganado las elecciones, además, ha sido capaz, aunque no tuviese mayoría absoluta, de conformar una mayoría, ir y recibir la investidura. Pero esta es la primera vez que quien gana de manera manifiesta no solo no tiene esa mayoría, sino que lo que tiene es una mayoría en contra, porque así lo han manifestado los demás. Entonces lo que planteaba el PSOE era, no, que vaya, aunque no la tenga, para que empiece a contar el periodo de los 2 meses técnicamente. Mire, eso, en mi opinión, es burlar
lo que dice la Constitución, porque la Constitución lo que dice es que quien va a hacer la investidura, bueno, no lo dice así, pero se supone que quien va a hacer la investidura es para recibir la investidura, no para que empiece a contar, digamos, un mecanismo técnico. Pero si es Pedro Sánchez el que la tiene, pues supongo que a partir de la semana que viene se pondrá en marcha el procedimiento para hacerlo. ¿Y si no la tiene? Pues si no la tiene, entonces se tendrá que arbitrar algún mecanismo, porque esto no se ha dado, y eso no lo prevé la Constitución. Hasta donde yo sé no lo prevé, pues tendrá que haber algún mecanismo para que efectivamente, pues no sé si es el presidente del Congreso de los Diputados, una vez que su majestad le transmita, si llega al caso, mire, no hay ningún candidato que tenga una mayoría para ir a una investidura, pues será el presidente del Congreso quien tendrá, supongo, que convocar una sesión del Pleno del Congreso para tomar nota de ello y hacer una votación que permita que se inicie efectivamente el cómputo de esos 2 meses. Pero esto es una suposición. Yo no soy jurista, pero digo que algún mecanismo deberá arbitrarse para que efectivamente de una manera técnica pueda empezar a computar. Pero lo que no puede hacer técnicamente es iniciarse porque vaya allí alguien a sabiendas de que no va a tener la investidura, porque eso no es el espíritu de un debate de investidura. Pero insisto, esto lo podría arreglar mañana el candidato socialista, sí, con cualquiera de las fórmulas que hemos puesto sobre la mesa. Es más, yo es que creo que se está equivocando profundamente en términos políticos. Porque Pedro Sánchez es un político que acaba de llegar, quiero decir, que no lleva mucho tiempo al frente del Partido Socialista, da la impresión que todavía no tiene consolidado un liderazgo dentro del Partido Socialista. ¿Es así? Y creo que no tiene consolidado un liderazgo en España. En un gobierno como el que le está proponiendo el Partido Popular, tendría la ocasión, si lo hace bien, cuestión distinta que no lo hiciera bien, pero si lo hiciera bien, sería una oportunidad que podría aprovechar para consolidarse ministro, como un líder político. Sinceramente, ministro, seguro que él a lo mejor se consolidaba, pero realmente, tanto bases como pienso, como el electorado socialista, que se manifiesta reiteradamente que hay, es verdad, hay un 30 y tantos % ya de ese electorado socialista que no vería mal a lo mejor un acuerdo, pero hay un 70 realmente. Y no hablemos de los militantes y no hablemos de las bases del Partido Socialista. Este titular que le he dicho es letal para el Partido Socialista. Sería el sorpaso claramente de Podemos. Me puedo equivocar, pero realmente este titular y este apoyo, aunque solo sea la abstención, al Partido Popular, realmente generaría en el Partido Socialista una división absolutamente digamos, histórica también. Yo no me atrevo a hablar, porque no conozco pero se lo comento honradamente. Sí y una cosa es la militancia de un partido y otra cosa la masa de votantes. Pero pues sí que es verdad que hay votantes del Partido Socialista el 30%. Que abiertamente se pronuncian en favor de un gran pacto de eso. El 30, ¿Tú sabes cuál es? ¿Tú sabes cuál es la razón por la que yo creo que al Partido Socialista le está haciendo difícil hacer en España lo que es normal en el resto de Europa? Porque el Partido Socialista y la izquierda en general en España, a lo largo de los últimos 40 años, todos los que ya llevamos de democracia, han estado permanentemente en una especie de demonización de la derecha política, y particularmente del Partido Popular, y transmitiendo esa demonización fundamentalmente a la base y a la militancia. Entonces, efectivamente, si ahora 40 años después dicen no, pero ahora tenemos que llegar a un acuerdo, esa militancia es normal que no lo entienda. De hecho, hay socialistas, porque todos estamos hablando todos los días aquí con socialistas que dicen no, todo esto es un ceremonial y parte de un ceremonial que hay que agotar en todo caso para que al final, cuando haya nuevas elecciones y vayamos a ese gran pacto, podamos decir: se intentó todo, intentamos el pacto de la izquierda, no fue posible y ahora por España vamos a hacerlo. El problema, ¿sabes cuál es, Ricardo? Que para eso habrán transcurrido ya 6 meses, estaremos en la primera quincena de julio y, hombre, eso no es lo mejor que le viene para consolidar la recuperación económica en España. Bueno, hablando de recuperación económica, una última pregunta antes de despedir al ministro. Tiene que ver con el turismo, algo que compete a su ministerio. Además, recientemente se ha celebrado en Madrid la feria de turismo más importante de España y una de las más importantes de Europa, sin duda, ¿no? Sí, sí. Un aumento del 6%. Por eso, a ver, Diego Sánchez de la Cruz. No simplemente preguntarle al ministro cómo cree que puede afectar toda esta incertidumbre. Estamos manejando aquí un calendario que se puede estirar hasta prácticamente el verano. Las cosas no están nada claras. De hecho, hay un parón en la inversión extranjera que ha pasado de niveles de 35.000 millones anuales a un nivel más cercano a los 15.000 millones. Todo esto afecta a la industria, afecta al turismo. Entonces, yo quería saber cuáles son las dudas que le transmiten a usted cuando en foros como Fitur o en su rol aún como ministro en funciones, pues bueno, tiene
tiene contacto con inversores, tiene contacto con instituciones europeas, internacionales, y se constata efectivamente que toda esta atracción que lleva la economía española está ahora mismo en el aire y va a seguir en el aire por lo menos hasta que no tengamos un gobierno, y dependiendo del signo de ese gobierno, pues ya veremos lo que ocurre. Mira, el año pasado, por ejemplo, en lo que es el sector hotelero en España, hubo transacciones por un importe superior a 2.600 millones de euros. En energías renovables hubo inversiones por importe superior a 3.000 millones de euros. Ahora mismo hay empresas, no solo del sector de la energía, sino de la industria, también del turismo, que están en un impasse de decir, vamos a esperar a ver qué va a ocurrir, porque a mí no me pilla lo que ha ocurrido en Grecia ni en Portugal. Esto claro que hay personas que lo dicen, claro que hay empresas que lo están diciendo. Es más, yo he escuchado hace pocas horas todos a una importante banquera en España cuando le han preguntado por esta cuestión y ha dicho, el teléfono ya no suena para pedirnos dinero para comprar activos en España. ¿Eso qué significa? Que toda esa inercia de inversiones en España se ha frenado a la expectativa de decir qué es lo que va a ocurrir con el gobierno de España. Y eso en sí no es bueno. Hemos visto el indicador de confianza del mes de enero y ya ese indicador tiene una bajada. ¿Por qué? Porque la confianza está midiendo cómo ven la situación económica hoy los consumidores y cuáles son las expectativas que están teniendo a futuro. Y en la medida que estén descontando la posibilidad de que haya un gobierno radical de extrema izquierda en este país, lógicamente eso introduce temores en los inversores. En todo caso, tengo que decir que mañana oficialmente va a salir a las 9 de la mañana el dato correspondiente a todo el año 2015 en materia de turismo, y hay que decir que no solo se ha batido un nuevo récord, sino que teniendo en cuenta que el pasado año 2014 fueron 65 millones de turistas, mañana el dato va a estar por encima de 68 millones. Dato importante. Bueno, dato importante. Muy importante, enhorabuena. Muy importante. Enhorabuena a España. Bueno, enhorabuena, la parte que le toca también y a los en la empresarios, dirección. que tenemos unos extraordinarios empresarios. Uno de los éxitos o uno de los factores que explica el éxito del sector turístico en España, porque eso lo reconocen todos los que vienen a Fitur, es la experiencia, la trayectoria, el saber hacer de las empresas españolas y de los profesionales del turismo español. Y después, el otro día un ministro que vino a Fitur me decía, hablando en una bilateral que tuvimos, me decía, oye, ¿ustedes tienen algún programa especial para convencer a la gente española a ser tan hospitalaria como es? Y yo digo, no, mira, ese es el carácter de España, que somos muy hospitalarios con todos los que vienen de fuera, y luego dentro aplicamos aquello que decía Bismarck, que se acordará muy bien Chencho, que es que España era el país más fuerte del mundo porque no podíamos hundirlo. Llevábamos siglos intentando hundirlo. Oiga, y no lo habíamos conseguido. No hay que irse muy lejos, todavía pero estamos en efectivamente ello. ese valor está ahí. De la hospitalidad, de la seguridad, son fortalezas extraordinarias del sector turístico español, y que dure. Bueno, ministro don José Manuel Soria, gracias. Muchísimas gracias. Y vamos a ver cuánto sigue usted en funciones. De momento le digo, puede seguir en funciones 2 meses más, o un mes más, o no sé. Ahora, otra vez, y luego pasar otra vez ¿cómo se pasa otra vez? ¿Se puede pasar? Yo creo que el único que está en funciones es el presidente. Los ministros no están en funciones. ¿no? El presidente es el que está en funciones. Los ministros pueden seguir el tiempo que otro presidente les cese. Por tanto, no están en funciones. Bueno, pues ya estamos. Digo formalmente. Cesamos en el BOE el día 21 de diciembre. Los que no cesan son los secretarios de Estado. Claro. Son los secretarios de Estado. Por eso tú no cesas. Por eso yo no era. Si estuviera Estado. De manera inmediata. Por eso los ministros estamos todos cesados. Y el presidente del gobierno también. Y estamos en funciones, pero con funciones. Gracias, señor Soria. Muchas gracias. Vamos a ver, Paola, danos algunos datos. ¿Cómo va el barómetro? Porque hemos preguntado algo que tiene que ver con el asunto del paro, los datos buenos de la EPA de hoy. Y léenos algún comentario. Y ahora enseguida vamos a contarles a ustedes lo que la vieja guardia del Partido Socialista, los del Antiguo Testamento, como los llamamos aquí, José Luis Corcuera, Joaquín Leguina, Rodríguez Ibarra, Eligio Hernández, efectivamente, gente que hoy se ha reunido en Madrid, ha dicho y más o menos ha sugerido de cara al Comité Federal del sábado. Creo que mañana van a llevar una carta, van a entregar una carta para que sea tenida en cuenta en el Comité Federal. Del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y del Nuevo Testamento Beatriz también, Corredor, sí. Bueno, Cristina Garmendia. Y Antonio Carmona, Antonio Carmona del Nuevo Testamento, claro, también estaban, es verdad. Venga, pues vamos con ellos. Vamos a despedir al ministro antes con un par de tweets, como el de Andrés, que nos dice que es usted un hombre serio, honesto y muy claro cuando habla.
ya ha hecho un buen trabajo en su ministerio, lástima que no se aprecie, o el de Ana, que dice que habla usted muy bien, que a ver si los ministros del nuevo gobierno de izquierdas son de su nivel. Ya da por hecho esta amiga que va a haber un gobierno de ya da directamente que hay un gobierno de izquierdas. Yo me limito a leerlo. Bueno, vamos a ver qué pasa. Es lo que dicen nuestros espectadores. Y también nuestros espectadores hablan, en este caso telefónicamente, a esta hora nos dicen un 60,3% de ustedes que no creen que el PSOE y Podemos creen más empleo que el PP, frente a un 39,7%, casi un 40%, que sí lo creen. Carlos apunta además que por supuesto que no lo piensa. Con el PSOE siempre ha aumentado el paro y la crisis. Iscali escribe, no sé si más empleo, pero que crezca el caos seguro, y con Podemos aún más. Y Paco ironiza con este tuit que dice que no hará falta trabajar porque estaremos todo el rato de manifestaciones. Bueno, despedimos al ministro, que por cierto tiene mañana Consejo de Ministros. Mañana el Consejo de Ministros. O sea, el Consejo de Ministros sigue reuniéndose todos los viernes. Todos los viernes. ¿Y qué decisiones se toman? Bueno, pues se llevan, se toman decisiones, efectivamente. Sí. Hay reales decretos, el gobierno sigue gobernando. Se siguen tomando todavía decisiones, no aquellas que sean especialmente ninguna que comporte criterio político. Pero, como decía antes, el gobierno sigue. Sí. Bueno, pues nada, le dejamos, ministro. Muchas gracias. Vamos con esto, vean. La vieja guardia socialista. Parece como si Pablo Iglesias tuviera como lema antes muerta que sin silla. ¿Ha leído usted a González esta mañana? A mí me preocupa mi país. Unida contra el pacto con Podemos. A mí me parecería un terrible error que el Partido Socialista pactara con Podemos. Creo que hay unos tipos que se quieren separar de España. Pues ese es el problema. Esta noche, el análisis de los varones en el Cascabel. Bueno, ha sido una reunión que ha tenido lugar hoy a mediodía en Madrid, un almuerzo, han ido, no sé, pues creo que había como 15, 20, 30, había unos cuantos, sí. Y que además venía precedida por esas declaraciones de Felipe González, que ya comentábamos anoche en el programa en El País, en las que, entre otras cosas, dice que él cree que no hay una mayoría de progreso en el Congreso para hacer un gobierno progresista, como quiere Sánchez. Arremete, donde es más contundente, de luego más claro, más explícito, más contundente, y donde no deja lugar a dudas es lo que dice de Podemos. A Podemos sí, en fin, les habla, dice que son leninistas 3.0, que quieren liquidar, esto no viene a reformar, sino a liquidar todo lo que se ha hecho, incluso liquidar al Partido Socialista. O sea que es evidente que, por lo que dice Felipe González, si al final Sánchez negocia y acuerda con ello, dice, vamos, no sé dónde se tendrá que esconder cada vez que aparezca Felipe González en algún encuentro donde esté el gobierno, ese gobierno. Ha escogido ese modelo, habían pensado en otro, sabes que le acaban de operar de los ojos, sí. Y era una excusa efectivamente para no recibir a los que se quejaban. Y bueno, él ha hecho en esa larga entrevista con el director del País, lo que ha hecho es oficiar de Felipe González, es decir, casi situarse por encima del Partido Socialista y hacer, pues, recordar su etapa de gobernante y tal. En relación con Podemos, es que además de la descripción de la realidad, que eso no es insultar ni calumniar a nadie cuando se describe la realidad, es que respira por su herida, porque es que le hicieron un dossier así de gordo, con destino a Caracas, no sé cómo me acuerdo cómo se llama el palacio. Chenso, ¿cómo se llama? Miraflores. Es decir, le hicieron un dossier de Felipe y que ha utilizado en diversas ocasiones, primero Chávez y después el señor Maduro y el señor Cabello, ¿no? Entonces, claro, simplemente pues porque defendió a los presos políticos, que es una cosa de salud, de higiene democrática, incluso de salud física y mental para los que están presos. Y ahí está, yo creo que tampoco Ferraz le inquieta mucho, tampoco les inquietaba en exceso la posición ni de Felipe ni de ningún otro. Bueno, pero es que, vamos a ver, a esta persona, al secretario general que tiene en estos momentos el Partido Socialista, yo creo que no hay nada que le inquiete más allá de que él pierda su sillón. O sea, la triste desgracia que estamos viendo en estos momentos en España es que quien tiene o puede acabar decidiendo la gobernabilidad de este país está preocupado por una cuestión,
está preocupado por mantenerse él al frente de su aparato y sabe perfectamente que pasa su mantenimiento en el aparato por el hecho de mantener el poder más allá de la demostración que ha hecho de pérdida absoluta de peso electoral y por lo tanto pasa por conseguir el gobierno de España. Esa es la tristeza que tenemos ahora. Yo no pediría, fíjate, que lo analizásemos el evento por número de personas. Yo pediría por la racionalidad de quienes estaban ahí, de lo que estaban pidiendo. Vamos a ver, esto es muy sencillo. El Partido Socialista tiene una posible evolución hacia la socialdemocracia europea, una posible evolución hacia unos principios. Ellos pretenden, lo decía el otro día Miguel Ángel en La Marimorena, y acertaba de plano, decía, ¿en qué se parece el Partido Popular al Partido Socialista? Y defienden el mismo fin por medios distintos, pero los dos tienen el mismo fin. O sea, nosotros, los de un lado, pensaremos que ellos se equivocan en los medios, y los del otro lado pensarán que somos nosotros los que nos equivocamos en los medios, pero siempre podremos ponernos de acuerdo, si no tenemos sectarismo, por una cosa: defendemos el bien de España. Cada uno lo defenderá con unos medios, pero defendemos la idea de que hay que mantener España, y hay que mantener España como una idea de progreso, como una idea de creación de riqueza, como una idea de convivencia y como una idea de libertad. Bueno, esos nos podemos poner de acuerdo, pero en la medida en la que pasen la raya de intentar ponerse de acuerdo con quienes quieren, en primer lugar, volarles el chiringuito al propio Partido Socialista. Lo que dice Felipe Gonzalo, lo que quieren es liquidar al PSOE. Efectivamente. Entonces, analicemos la racionalidad de quien va en contra de España, en contra de la Constitución española, en contra del sistema de derechos y libertades que nos hemos dado y en contra, que a nadie se lo olvide en el Partido Socialista, del Partido Socialista. Se han zampado Izquierda Unida y en estos momentos van a por el Partido Socialista porque saben que si se cuelan como segunda fuerza, como todos los países tienden al bipartidismo, acabará siendo cuestión de esperar su turno, y esto es gravísimo. Entonces, yo, fíjate, no los analizo por el número de personas que estaban ahí, sino por la racionalidad de los argumentos que estaban esgrimiendo. Hay un artículo... Vamos a oírle, me deja Miguel Ángel que oigamos a Antonio Miguel Carmona, que es de los jóvenes, entre comillas, pero es verdad, son del PSOE actual. Vamos a oír a José Luis Corcuera, al que ustedes han tenido oportunidad de oír aquí en 13, ver en 13, en los programas de 13, a Joaquín Leguina, que también lo vemos en este programa, en La Marimorena, también en Más Claro, a Rodríguez Ibar. Miren lo que han dicho a la salida de ese encuentro, de ese almuerzo. Yo estoy muy preocupado porque algunos partidos políticos como Podemos estén pendientes más del reparto de sillas. Parece como si Pablo Iglesias tuviera como lema antes muerta que sin silla. Fíjese usted, ¿ha leído usted a González esta mañana? Dice, para eso se necesita algo más que una pregunta, algo más que una entrevista. Hombre, yo si se pudiera encontrar una fórmula que no pusiera en riesgo la situación en la que está viviendo nuestro país. Creo que hay unos tipos que se quieren separar de España, pues ese es el problema. Y hay otros cuantos más, hay pobreza, más que la había antes. Todos esos son los problemas que puede solucionar una conjunción de partidos constitucionalistas. Que a mí me parecería un terrible error que el Partido Socialista pactara con Podemos. Un terrible error que no beneficiaría a España y no beneficiaría al Partido Socialista. Pero es que esto que dice ahora José Luis Corcuera, y lo ha repetido en bastantes ocasiones aquí en este programa y en otros de esta casa, lo decía hace 2 días, ¿no cree usted que en la prehistoria lo decía hace 2 días también Pedro Sánchez? Mire lo que decía de Pablo Iglesias y de Podemos. Pedro Sánchez, hasta hace 2 días, vean. Ni antes ni después el Partido Socialista va a pactar con el populismo. El final del populismo es la Venezuela de Chávez. Un personaje político que miente más que habla. Que miente más que habla. Porque las reformas que necesitamos tampoco vendrán de partidos como Podemos, que no ofrece más proyecto que lanzarnos unos contra otros. Y de Podemos no digo nada porque veremos qué es lo que proponen. Yo lo único que le pido a Pablo Iglesias es que Juan Carlos Monedero no le haga la reforma fiscal. Más que Podemos, yo creo que a ese partido deberían de llamarle no sabemos. Nosotros, ni PP ni populismos. Partido Socialista Obrero Español. Pues fíjense ustedes en qué papelón va a quedar don Pedro Sánchez. No, a ver, que te corto la palabra. ¿No han leído un artículo publicado por Pablo Iglesias en mayo del 2015 en la revista New Left Review? La revista de la nueva izquierda, que para la gente de izquierdas es lo más. Este artículo, en el que repasa la situación de España, en este artículo dice textualmente que lo que tiene que hacer es primero comerse al PSOE y después gobernar. Claro. Él lo escribe. Por cierto, artículo en el que cita 2 programas de televisión, La Tuerca y Salvados, de Jordi Évole, como los exponentes de la nueva España.
para que luego me diga Mauricio Carlotti en Twitter que no están haciendo lo que están haciendo a favor de Podemos, llevándose por otra parte el dinero a su bolsillo. Si ellos no han leído este artículo y creen que pueden pactar con Podemos, se han vuelto locos. Porque aquí, en este artículo, claramente Pablo Iglesias dice, primero comerse al PSOE y después gobernar. Y en eso está. Está escrito. Miguel Ángel, no les interesa leer ese artículo. Bueno, no pero está escrito. No, pero no les interesa leer ese artículo. Yo se lo puedo mandar. Intentarían que no hubiese aparecido, pero no les interesó. Y lo tocante a la reunión de esta mañana, decía Carlos que lo que interesa ver es la racionalidad de las propuestas más que las personas que han ido. Y llevas toda la razón. Pero a Pedro Sánchez, para Pedro Sánchez, estos son traidores. Estos no cuentan absolutamente nada. Y te diré más, el artículo de Felipe González... La entrevista, perdón. Tiene su influencia, pero entre la cúpula del PSOE actual, menos de la que creemos. Correcto. Felipe González es una gran referencia, pero no es una referencia absoluta ahora mismo en la gente que manda en el PSOE. La gente que manda en el PSOE ahora mismo detesta lo que puede decir Felipe González, pero que sabe que va a decir subliminalmente o claramente, no hay que aliarse con Podemos. Y Pedro Sánchez no está ahora mismo en la onda de Felipe González, y muchísimo menos en la de estos, en la de Joaquín, a los que detesta y piensan que son una escoria del PSOE. Cuenta a esta hora ABC que la vieja guardia del PSOE pide no pactar ni con Podemos ni con los independentistas y que mañana van a entregar en la sede del Partido Socialista Obrero Español en Ferraz una carta para la reunión del Comité Federal del próximo sábado. Bueno, a ver cómo va a quedar eso. Yo creo que es importante que Pedro Sánchez haga una reflexión que no tiene que ver con lo que le digan pues, los analistas y los expertos, los periodistas y demás, que puedan pensar que no es aconsejable pactar con Podemos, sino que eche un vistazo de entrada a quienes se le dice vieja guardia, que yo creo que son figuras que tienen que tener un peso y ahí están por algo. En segundo lugar, por Felipe González, que si ya alguien que ha gobernado este país con las siglas y con las candidaturas de ese partido entre el 82 y el 96 no tiene nada que decir y no tiene nada que aportar al liderazgo del PSOE, pues apaga y vámonos. Y también, que yo creo que es aún más sintomático, que son figuras del hoy, del 2015, del 2016, que son la presidenta de Andalucía y los varones de La Mancha y de Extremadura, que son pues los únicos, por así decirlo, que le han tosido a Pedro Sánchez y que ya no se les puede encasillar. Asturias también, ¿eh? Sí, Asturias también, bien. Sí, sí. Más a mi favor, Antonio, porque Asturias realmente mucho. Son esas 3-4 regiones donde mejor ha sido el resultado del Partido Socialista. Es decir, no es que se lo digan los que gobernaron antes, no es que se lo digan los que han sido fuertes en su partido. Es que hoy en día, si tú quitas del porcentaje de voto nacional y te pones a ver cómo se han repartido los apoyos al PSOE, te encuentras con que Andalucía, La Mancha, Extremadura, tiene el PSOE un apoyo medio del 30% al nivel del Partido Popular a nivel nacional. Es primera fuerza, o si no es primera fuerza, se coloca muy cerca. En Extremadura y en Castilla, y en Andalucía sí. Claro, y donde no lo es, además, se queda muy cerquita de serlo. Y como digo, tiene un voto medio del 30%, que ahora mismo es porcentaje ganador a nivel nacional. Y sin embargo, allá cuando te fijas en el resto de España y quitas esas regiones, ¿sabes cuál es el porcentaje medio de voto? Es un 19%, la mitad. Entonces, esos varones, paradójicamente, como decía Chencho, tienen más poder en el Comité Federal. Pero ten en cuenta lo que decía Ricardo, que llevaba razón. Entre los militantes hay más gente todavía, claramente más, no sé si llega al 70%, pero claramente más que no quieren que se metan en la cama con el PP. Estoy de acuerdo, completamente. Claro, eso es así. Hay más meterse con Podemos, sin ninguna duda. Porque al final, los bases, al final, posible, pero con la cama con lo que hay es una paradoja del hecho de que quienes están ganando el poder o han ganado el poder para el PSOE están en unas y quienes ostentan ahora mismo el poder dentro del PSOE están en otras. Y esa es una enorme paradoja que va a tener que descifrar. A ver, Ricardo. Realmente estas personas... los términos que utiliza Chencho, yo estoy convencido de que la dirección actual del PSOE no desprecia ni mucho menos a estos compañeros, porque tampoco es que haya sido... A Corcuera y a Leguina, por amor de Dios. No. Solo tienes que ir a hablar. Es que es juntar a mucha gente. O sea, por ejemplo... Bueno, pues yo he mencionado dos. Tú le preguntas a alguna persona cercana a Pedro Sánchez sobre Leguina o Corcuera y los detestan. Sí, pero a lo mejor no solamente en Ferraz.
Quiero decir, la actitud de estas el dos... militante, aunque no quiera meterse en la cama con el PP, no detesta a Leguina ni a Corcuera. Bueno, lo que dice el militante es que se han pasado a la derecha, directamente. Esto es lo que dice el militante. Desde luego Leguina ya, o sea, es evidente, vamos, no es evidente que se haya pasado a la derecha, ojo. Es falso. Yo digo, la percepción... Otra cosa es que no piense como tú, pero la percepción que tiene... la unidad de España y la Constitución. No puede ser. Fíjate tú el juicio que les hacen por defender la Constitución y la unidad de España. Son de derecha, la percepción que tiene el militante y los cuadros medios del Partido Socialista, en Madrid mismo, pues es que efectivamente, digamos que su posición está próxima al Partido Popular. Esto es así, porque la gente simplifica. Pero realmente el Partido Socialista está en manos de ese Comité Federal que va a tener una trascendencia histórica el día 30. Entonces ahí ese es el poder orgánico, porque estas personas que aparecen aquí pues no tienen poder orgánico, tienen influencia en todo caso a través de los medios y por eso además tienen que llevar una carta, porque ni siquiera tienen influencia sobre los propios varones. Es decir, tienen que llevar una carta porque realmente no tienen una expresión orgánica de poder dentro del Partido Socialista. El Partido Socialista, su poder ahora no es tanto Sánchez, que tampoco por supuesto es el secretario general, pero sí es sobre todo el Comité Federal donde se va a ver realmente qué piensa el Comité Federal, qué piensa el Partido Socialista. Es un momento dificilísimo. Pero yo me imagino a Ximo Puig, por ejemplo, que no es ni Susana ni Pedro Sánchez, tratando de explicar en el Comité Federal, después de lo que ha pasado en Valencia, cómo va él a explicar en Valencia que el PSOE, con su abstención, va a dar el gobierno al Partido Popular. Lo tiene muy difícil, porque los propios delegados del Partido Socialista en ese Comité Federal van a comprender a Ximo Puig. Digo más, van a aplaudir el día 30 a Ximo Puig y van a decirle, no podemos ir ahí. Claro, entonces, esto lo que va a pasar es que la resolución del Comité Federal va a decir, de nuevo, no a Podemos, es clarísimo. ¿Tú crees que sí? Sí, sí. Va a decir, aquí, no a Podemos. según el país, el PSOE insiste en intentar la investidura con el apoyo de Podemos. Bueno, el PSOE eso no lo dice sé. la cúpula. Yo hablo del Comité Federal. La cúpula socialista rehúsa facilitar un gobierno del PP. Bueno, o sea, no, si eso está claro. Pero es insiste que yo en creo que intentar lo que la han investidura hablado, con lo el que han hablado apoyo de Susana Díaz y Pedro Sánchez, y van a volver a hablar, es muy claro que no están de acuerdo con Felipe González. Esto es claro y lo ha dicho, me parece. Pero entonces, ¿por qué dices tú que rehusan entonces también? No, que van a rehusar Podemos, mientras no, de nuevo, van a formular otra vez aquella resolución, no a, por supuesto, autodeterminación, no a la consulta famosa, Ricardo, no a... Esto va a quedar así. Ricardo, a poco que Podemos ponga una hoja de parra en el tema... Pero vamos a ver, sí, esa hoja de parra incluye a los... Tiene que haber secesionistas por medio, cada vez lo tiene más complicado Pedro Sánchez porque se lo pone muy difícil Pablo Iglesias, cada vez comete más chorradas, más irresponsabilidades y claro, el Partido Socialista resulta que le insulta a este hombre, pues claro, el Partido Socialista, los militantes y los delegados de allí lo tienen muy complicado. Sí, pero a mí lo que me sorprende es por qué pone cara de acelga Pedro Sánchez cada vez que se refiere al Partido Socialista y a Mariano Rajoy y sin embargo... Oye, después de los insultos, porque son insultos, la forma, los desplantes, la humillación que le ha deparado el señor Iglesias con la formación de ese gobierno el otro día. Oye, Antonio, yo le explico, en principio, lo ha dicho Miguel, yo te lo explico, Miguel Ángel, Miguel Ángel lo ha explicado bien. La mayoría. Si fuera militante del Partido Socialista estaría indignado. Bueno, hombre, una cosa está indignado, pero dice, yo estoy indignado con pues no. porque se indigna más cuando tiene que hablar de Rajoy y del PP que del señor de Podemos. Una cosa después de haberle humillado como día. Una cosa es estar indignado con un primo lejano tuyo, es decir, Podemos, los comunistas, pero son es que tu primo no te quiere quitar la casa, es que es distinto. Estar con el adversario. Lo que tiene claro el Partido Socialista que su adversario es el PP y tiene claro que le viene a comer la merienda Podemos. Enemigo. Perdón, termino. Lo que se dilucida en el Partido Socialista, en el Comité Federal, es de qué manera no nos come Podemos. Es que este es el tema. ¿Nos come Podemos pactando con el PP? Y la gente dirá, pues sí, nos come no pactando. Es que el debate del Comité Federal es cómo evita el Partido Socialista ser devorado por Podemos. Este es el problema que tiene el Comité Federal. ¿Cómo impide ser devorado